Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, un placer saludarlos. Como cada semana contamos con la opinión en los contrastes de la salud con un gran amigo, un profesional de la salud, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días en esta entrevista matutina de jueves. Qué gusto saludarte. Estimado Julio, un gusto también para mí saludarte, estar aquí con todas las personas que te siguen en todas tus plataformas y muy contento de poder platicar esta mañana contigo. Muchas gracias, Manuel. Platicábamos hace unos minutos con el doctor Marco Antonio Baños, con el maestro Nelson Vargas, y me está refiriendo en ambos contextos, pues el ámbito legal, el ámbito deportivo, que hay daño posterior al COVID, que hay secuelas graves, incluso entre los deportistas, entre la sociedad en general. ¿Cómo se da este fenómeno de el daño post-COVID? ¿Hay que hacer algún tipo de terapia, algún tipo de rehabilitación después de haber sufrido esta terrible enfermedad, doctor? Hoy es algo que hay que destacar, que no son las mismas secuelas que se presentan después de la infección de COVID por Omicron, que las secuelas que se presentaban en los pacientes que tenían la variante clásica o la variante Delta. Muy bien. Hoy lo que hemos visto es que los pacientes que tienen COVID, que muchos seguro de los que están conectados y de los que nos están viendo han pasado ya por esto, presentan como un cuadro catarral con escurrimiento nasal, con un poquito de congestión ocular, con un poco de molestia en los oídos, con dolor intenso en la garganta, tal vez un cuadro previo de diarrea, fiebre intensa por las noches, escalofríos, sudoración intensa también de predominio nocturno, un poco de dolor articular, dolor de cabeza. Esos son como los síntomas que se presentan. Muy bien. Y pueden llegar a generar tos. Eso es algo importante. Y esta tos es la que persiste después del proceso agudo. En promedio, lo que hemos visto con los pacientes es que esta tos estará presente hacia un par de semanas adelante después de que son dados de alta y todos estos síntomas agudos desaparecen. Es una tos que puede llegar a generar un poco de expectoración, principalmente de tipo matutino, y que también se puede presentar un poco cuando hablamos mucho o cuando hacemos un poco más de actividad física. De acuerdo. No en todos los pacientes se presenta, pero sí lo hemos visto como secuela del post-COVID en esta variante Omicron, que, repito, no son las mismas secuelas que sucedían con Delta y con la variante clásica, que ahí sí había fibrosis pulmonar y había otro tipo de condiciones. No quiero decir tampoco que los pacientes con Omicron no se compliquen. Sí hay pacientes que requieren hospitalización, sí hay pacientes que se complican, incluso hay pacientes que tenemos que intubar en terapia intensiva por Omicron, pero regularmente son pacientes adultos mayores que tienen comorbilidades descontroladas como diabetes, como hipertensión, de muchos años de evolución, que no tienen un control suficiente. Esos son los pacientes que se complican de otra manera. Pero vamos a decir, el grueso de los pacientes que hoy vemos en la consulta y en los hospitales están relacionados a este tipo de cuadros, que es como un cuadro catarral, que tiene este tipo de síntomas, 3, 4, 5 días de síntomas, van desapareciendo, les queda un poco de tos residual y más o menos 2 semanas después de que todos estos síntomas desaparecen, se desaparece gradualmente esta tos. Estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga sobre este tema que, bueno, ha generado preocupación en las redes sociales y lo confirmábamos hace unos minutos con el maestro Nelson Vargas, porque precisamente lo que tú bien refieres, la gente que se dedica a tener una actividad deportiva intensa y que ya sufrió, pues, este cuadro de COVID, sí, efectivamente lo que nos refería el maestro Nelson Vargas, que sí presentaban esas molestias de la tos en la mañana. El frío a veces tal vez puede ser un factor que condicione este padecimiento. ¿Qué le recomiendas tú, doctor, a estos pacientes?
que acudan con un especialista como tú para que le den algún tipo de tratamiento, o esto va a ir superándose poco a poco? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es un punto muy importante, estimado Julio. Tus comentarios siempre son muy acertados en este tipo de situaciones que sugieres a las personas que están pendientes de tus transmisiones. ¿Por qué? Porque recordemos que el COVID lo que genera es un proceso inflamatorio de la vía respiratoria, y en la vía respiratoria producimos moco. Entonces, este proceso de desinflamación del epitelio respiratorio lleva un proceso, lleva un curso. Y en este proceso es donde se puede llegar a generar un poco de moco. Esto genera tos, esto genera esta molestia. Es importante que sí acudan a revisión médica, porque estas flemas o esta secreción respiratoria, esta tos productiva, podría así llegar a generarles un poco de impacto en la calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque si van a estar hablando, pues van a estar tosiendo, si van a estar haciendo actividad física, van a estar tosiendo. Y sobre todo, asegurar que no exista alguna complicación o una secuela. Muchas veces a los pacientes les hacemos espirometrías, que es para medir la capacidad pulmonar. Muchas veces a los pacientes les podemos hacer rayos X de tórax, porque ahí vemos los pulmones y descartamos que no exista alguna condición relacionada a secreciones dentro del tejido pulmonar. Entonces, eso es lo que revisamos, eso es lo que vigilamos. Evidentemente, también la exploración física, y esto es lo más importante y lo principal, es un dato fundamental para nosotros como médicos, poder auscultar al paciente, poder escuchar cómo mete, cómo saca aire, cómo ventila, y sobre esto, pues, hacer ya el diagnóstico definitivo y evidentemente, pues, la justificación de los estudios de gabinete para poder confirmar los diagnósticos. Así que sí es muy importante hacer esta vigilancia, este seguimiento. Creo que vale la pena también ahondar un poco en esto que acabas de comentar, los cambios bruscos de temperatura, ahora que hace mucho calor en el día, que llueve muy fuerte en las tardes, que hace un poco de frío en la noche y despertamos con un ambiente frío o húmedo, también impacta considerablemente, puede llegar a generar un poco de tos. Estos cambios bruscos de temperatura, la exposición a corrientes de aire directas, que yo tengo una ventana aquí, luego a un lado mío, eso también puede llegar a generar esta posibilidad de tos. El polvo también puede llegar a ser un condicionante, sobre todo estos ambientes cuando antes de llover, que empieza a hacer un poco de aire y se levanta un poco de polvo. También la contaminación ambiental es un factor importante. Así que es muy, muy importante que tengamos en cuenta estos factores que pudieran ser detonantes de ataques de tos. Y sobre todo también algo que es fundamental y a veces obviamos, el uso de aerosoles, por ejemplo, en los desodorantes, los aerosoles, el uso de lociones o perfumes que también desprenden un poco de aerosoles, podrían ser también condicionantes para generar tos. Caray, pues hay que estar muy atentos. Estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega, prestigiado médico cirujano. Doctor, te invito a que vayamos un pequeño corte comercial y regresemos porque tengo una batería de preguntas para formularte, si me lo permites. Vamos, con todo gusto, y aquí regresamos. Amable auditorio, no le cambie, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos de inmediato para seguir platicando aquí en los contrastes de la salud y el bienestar, claro, con el doctor Manuel Lavariega. Regresamos.
Amable auditorio, ya estamos de regreso aquí en los contrastes de la salud y el bienestar con el doctor Manuel Lavariega. Y bueno, antes de irnos al corte, nos explicaba con gran claridad y sobre todo con esta oportuna recomendación que nos hace el doctor, acudir con un médico especialista, con una verdadera, pues yo diría, pues una persona capacitada para que nos explique, para que nos oriente, no con alguien que nos va a dar un remedio casero, que bueno, yo no estoy en contra de las viejas tradiciones ancestrales ni de pues a veces la tradición mexicana de la herbolaria, no estoy en contra de eso. A veces giran muchos mitos en torno a estos tratamientos curativos que llevó a mucha gente a perder la vida por no atenderse oportunamente. Doctor, no sé qué opinas tú al respecto. Sí, también que no les prescriban antibióticos, porque desafortunadamente hay muchos colegas que prescriben todavía antibióticos y medicamentos que incluso la propia guía mexicana para el diagnóstico y el tratamiento del COVID mencionan que no deben de ser utilizados, como la cloroquina, como el oseltamivir, medicamentos que ya se evidenció completamente que no funcionan y que lamentablemente todavía muchos colegas no tienen claridad y siguen utilizándolos. Doctor, me están preguntando de la ivermectina. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este uso de la ivermectina? Tampoco. No se utiliza. Ninguna guía lo recomienda. Se hizo aquí un estudio clínico en México al vapor, realmente sin datos suficientes y pues como todo, ¿no? Todo lo que se ha hecho en esta administración, que Terrible. es como para tapar hoyos y destapar otros, evidentemente no funciona, no se usa. La utilizaba nuestra propia Secretaría de Salud, pero se contradice porque la propia guía de la Secretaría de Salud a nivel federal dice que no hay evidencia clínica de su uso. Entonces, correcto. Lamentable, ¿no? Pero bueno, Terrible. es otro tema que seguramente vamos a poder platicar en su momento. Totalmente de acuerdo. Doctor, me están preguntando, tengo una batería de preguntas. La gente que tiene rinitis, la gente que tiene sinusitis, la gente que tiene alergias, la gente que sufre de asma, ¿qué pasa con ellos, doctor? ¿Qué les recomiendas? Gracias, Julio, por traer esto a la conversación. Finalmente, estos pacientes son pacientes que tienen condiciones que pueden exacerbar los cuadros. Como tú bien lo comentaste, los asmáticos, los rínticos alérgicos, los pacientes que tienen sinusitis, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tienen bronquitis, los pacientes que tienen alguna enfermedad relacionada con el tejido pulmonar, evidentemente pueden tener condiciones de exacerbaciones de la propia enfermedad, más aún la condición propia del COVID. Así que estos pacientes deben de tener un seguimiento estrecho con su médico tratante. Idealmente aquí el neumólogo es el especialista que trata este tipo de pacientes, que vigila y da seguimiento a estas condiciones de enfermedad pulmonar. Claro. Pero cualquier médico puede ser capaz de hacer un buen diagnóstico, cualquier médico que esté bien capacitado, de hacer un buen diagnóstico y de hacer un buen manejo inicial para poder referir al especialista, que en este caso, como les comento, es el neumólogo, el que da el seguimiento a pacientes que ya tienen comorbilidades asociadas a patologías pulmonares. Totalmente de acuerdo. Doctor Lavariega, compártenos tus redes sociales, compártenos dónde te puede consultar o comunicarse nuestro importante auditorio. Claro que sí, Julio, con todo gusto estoy a la orden de todos los pacientes y de todas las personas que tengan dudas. Quiero decirte, fácil, pongan mi nombre en cualquier buscador, en su buscador favorito, y ahí les aparecen todas las redes sociales que tenemos, la página web y todo lo relacionado al contacto que pudiéramos tener para cualquier inquietud que tenga tu amable auditorio. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecerle como cada semana al doctor Manuel Lavariega Sarachaga, pues su colaboración, su participación, su explicación siempre, yo diría, accesible a nuestro auditorio, siempre empático, siempre solidario y siempre profesional y ético. Mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto y mi eterno agradecimiento, doctor, por brindarnos tu apoyo y tu respaldo y sobre todo tu amistad y tu confianza. Muchas gracias. Te deseo un excelente día. Es mutuo, estimado Julio. Un fuerte abrazo también para ti. Y cabe también mencionar algo muy rápido, si tú me lo permites, por favor, auditorio también, solo el tema de la prevención para poder disminuir estas condiciones de riesgo. Es importantísimo que los pacientes tomen suficientes líquidos para que esta secreción respiratoria, estas flemas, este moco que se genera, no se haga espeso, sino que fluidifique bien, se pueda sacar y sobre todo, pues que tengan estos aseos nasales constantes para que no se concentre el moco y sobre todo en los niños, y así disminuyamos también el riesgo de un proceso infeccioso, de una sobreinfección de tipo bacteriano.
Doctor, hay muchos mitos en torno a los remedios caseros. Hay gente que se pone ungüentos, pomadas, incluso algunas que son con mentol. Se las ponen directo en las fosas nasales o en el pecho. ¿Eso lo recomiendas? No, ya está demostrado por la propia evidencia científica, por la literatura. Tenemos artículos que hablan justamente de este tipo de preparados. Hay un mito en donde se ponen este mentol en la nariz, estos ungüentos que pues todos conocemos, que lejos de ayudarnos generan reacciones alérgicas de la mucosa, generan reacciones inflamatorias e incluso reacciones por las sustancias químicas que contienen que irritan de manera considerable la mucosa y pueden llegar a generar complicaciones importantes. Así que definitivamente no está indicado el uso. Son remedios caseros que tienen muchos años, pero en realidad más bien estos son mitos que pues de manera lamentable desinforman a la población y generan mucho más riesgos. Pues yo quiero agradecerte, reitero, que nos aclares, que nos expliques y que rompamos con estos mitos y que nuestro importante auditorio tenga claridad y tenga la certeza de que hay que consultar a un médico especialista como tú, al doctor Manuel Labariega Sarachaga, prestigiado médico cirujano, médico certificado especialista en temas de tratamiento COVID. Doctor, como siempre, muchas gracias, muy amable. El gusto es mío, Julio. Que tengas un excelente día, un fuerte abrazo para ti y saludos a todo tu auditorio. Doctor Manuel Labariega Sarachaga, aquí en los contrastes de la salud y el bienestar. No le cambie, regresamos.